Estamos aquí viendo si encontramos alguna oruga, que la semana pasada había muchísimas. Es una oruga hermosa, aquí está una. Ya no veo tantas, no está tan fácil. Acá hay otra pequeñita, pero la semana pasada estaba atascada esta planta, es una hoja de chiribia. Este tipo de mariposa, que es un papilo negro, una cola de golondrina negra, es una mariposa que siempre va a poner sus huevos, va a desovar en la familia de las umbelíferas. La chiribia es una umbelífera, puede sonar muy técnico, pero básicamente son un tipo de plantas como el perejil, la zanahoria, el apio, el hinojo. Y pues lo que vamos a intentar hacer es resguardar a esta oruga, que en realidad es la única. Las hojas son muchísimas y sí me sorprende ver tan pocas orugas, pero por eso igual la importancia de estar al pendiente de ellas. Y lo que voy a hacer es tomar a la oruga con un poco de hoja para que no se estrese demasiado y la vamos a resguardar de aquí a que crezca lo suficiente y se convierta en crisálida, es decir, que haga su capullo. Entonces voy a dejar a esta otra pequeña allí y vamos a tomar esta, que es la mediana, está a mediados de su crecimiento. Yo creo que le faltan unas 3 o 4 semanas para convertirse en crisálida. Y bueno, pues ahorita vamos a explicar cómo la vamos a resguardar. Por el momento la voy a poner en este trasto y ahora les vamos a mostrar qué hacer después, ya con un frasco y estas cosas. Y es muy importante saber qué tipo de oruga es antes de tomarla y sobre todo saber qué tipo de hoja come, porque si la quitamos de aquí, a lo mejor creemos que come cualquier cosa y le damos lechuga o lo que sea, y no es así. Cada mariposa desova en la planta que sabe que es el alimento para sus crías, para sus orugas. Y este tipo de mariposa podría comer, como ya les conté hace un momento, hoja de zanahoria, apio, perejil o chiribia. Sería hinojo también. En el hinojo se lo encuentra mucho. Entonces, bueno, al ratito les mostramos cómo va la cosa con el frasco. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues nada, hoy vamos a dedicar esta sesión para preguntas y dudas al respecto de todo lo que hemos estado trabajando en el huerto y compartiendo. Pero hoy aprovechamos para recolectar la oruga que acaban de ver ahorita. La acabamos de tomar prestada del huerto. Y la idea va a ser que la ayudemos más bien la resguardemos durante su crecimiento para evitar que pues, nos quedemos con tan pocas orugas. La verdad es que lo debimos tal vez haber hecho antes. Como les decía hace un momento, estaba retacada de orugas esta planta. Y hoy fue difícil vimos 2 orugas nada más, ¿no? Al rato igual nos vamos a clavar un ratito en la búsqueda de más orugas, a ver si podemos resguardar más. Hay un promedio ahí de supervivencia. Una vez que una mariposa desova, comienza un ciclo ahí tremendo de supervivencia para las orugas. Y alrededor de solamente el 2% de esos huevos o de las orugas, normalmente salen casi todas las orugas, se desarrollan casi todos los huevos. Y cuando eclosiona el huevo, las orugas son diminutas, verdaderamente pequeñas, ¿no? Muy, muy, muy pequeñas. Tal vez de 3 milímetros de largo y un medio milímetro de ancho. Y es muy difícil observarlas y verlas. Pero a partir de ese momento, bueno, de hecho, desde que son huevos, están expuestas a las lluvias, que por cierto ha estado lloviendo durísimo, a los granizos que no hemos tenido desde que notamos que estaban aquí estas orugas,
al viento, a los depredadores, ya sean insectos o incluso lagartijas, ¿no? Hay muchos insectos carnívoros que pues son depredadores de todas estas orugas. Es una chamba cuidar una oruga, hay que limpiar el trasto donde va a vivir, pero es fascinante, creo que es algo que verdaderamente hay que hacer por lo menos una vez en la vida, porque cuando uno libera, bueno, cuando uno ve cómo engorda la oruga y cómo come y come y come y come, hay que limpiar el trasto como si fuera un pez o un caracol. Y las orugas van a comenzar a comer. Si tenemos muchas, necesitamos un buen suministro de hojas. Esta oruga es de la familia de los papilios, es una Papilio polixenes con X, y es una mariposa bellísima. La familia de los papilios a mí me encanta porque es esta muy típica que vemos casi todo el tiempo en la ciudad, casi todo el año, que parece monarca. Mucha gente la confunde con la monarca, pero en realidad no es una monarca la que vemos aquí en la ciudad. Es esta que es amarilla, naranja con negro, de las más representativas, o casi siempre que nos dicen mariposa, yo creo que todos pensamos en esa imagen. Y esta es una de esa familia que es negra con puntos azules y entonces bellísima tanto la oruga como la mariposa. Como les decía hace un momento, si no sabemos identificar la oruga, es mejor dejarla por ahí porque puede, irritarnos la piel. Hay algunas que secretan sustancias que irritan la piel o podríamos no saber cuál es el alimento de la oruga y más que causarle un bien a la oruga, si no conocemos la especie, podríamos incluso provocar que muriese de hambre. Esta hoja es una hoja de una planta que se llama chirivia. La chirivia sigue debajo de la tierra. Son hojas muy grandes, como seguramente vieron en el video cuando recolectamos la oruga, y lo que hay que hacer es tener el suministro para después, ¿no? Es decir, ¿con qué voy a alimentar a mi oruga? Como yo sé que este tipo de oruga come ya sea chirivia, zanahoria, hinojo o apio, pues voy a tener que tener un suministro de apio fresco a partir de este momento. Y la puedo crecer en cualquier recipiente. Podría ser incluso que tengo aquí, donde tengo ya aquí a la oruga, o podría ser un frasco. Yo normalmente uso frascos más grandes que la oruga va a alcanzar a crecer tal vez 3 veces este tamaño, y lo único que hay que hacer es proporcionarle a la oruga un lugar donde pueda descansar, porque comen y eso hacen todo el tiempo. Y luego tienen que descansar un rato, como tomando la siesta después del pozole. Y metemos a la oruga con todo y la hoja, con no mucha hoja, pero sí nos vamos a ir dando cuenta qué tanto come la oruga. Y luego vamos a poner el palito inclinado dentro del frasco. Aquí lo voy a tapar temporalmente con esta, pero no lo voy a cerrar. Simplemente le voy a dar un cuartito de vuelta para que no se zafe la tapa, pero no está totalmente cerrado. Lo ideal es ponerle una tela y una liga, ¿no? Y si el frasco es de plástico, incluso podríamos perforar con un alfiler bastantes hoyos, unos, no sé, a 5 centímetros de la base, a cada 3, 4 centímetros, hacerle un hoyo con alfiler para que no se salga la oruga, que no cabría por ese, y sobre todo para que no entren otros insectos, ¿no? que pudieran querer a la oruga de botana. Bueno, entonces va a crecer, va a engordar, eventualmente se va a subir un día al palillo, lo vamos a ir registrando, se va a subir un día al palillo, va a reducir su tamaño, como que se desinfla un poco, y comienza a fabricar su capullo, ¿no? Se convierte en crisálida, comienza todo el proceso de la metamorfosis y un día sale como mariposa y pues ya abrimos el frasco, salimos
y la liberamos. Entonces, bueno, pues nada, es el dato del día de hoy, porque hoy tenemos preguntas y respuestas y pues ojalá estén ahí todos participando para poder comenzar la sesión. No sé si ya tenemos alguna pregunta por ahí, compañeros. Mira, nos llegaron algunas preguntas al WhatsApp de Casa Gallina, de los diferentes grupos que tenemos de huerta. Y pues te leo una. Eduardo nos pregunta, o nos platica más bien, que ha intentado como 4 veces hacer espeje con las espinacas Nueva Zelanda, ¿no? Para sembrar en casa. ¿Qué podría estar pasando? Y también pues por ahí hay como una polémica entre si se puede o no se puede. Ok, bueno, pues creo que estamos en las mismas, Eduardo. Yo, desde que alguien, me imagino que fuiste tú, pero un día llegó Rodrigo y me dijo, oye, ¿se podría un esqueje de espinaca en Nueva Zelanda? Pues esto es lo que hay que hacer, experimentar, ¿no? Yo la verdad es que nunca la había propagado, nunca la he propagado por esqueje, pero lo que sí hice es que hice varios cortes y puse como 4 esquejes y luego también hice una mezcla de sustrato con fibra de coco y perlita, con poca tierra. Era más fibra de coco que otra cosa. Yo creo que un 60% fibra de coco y un 20% de tierra y un 20% de perlita. Lo hice a ojo, pero más o menos calculo que esa fue la proporción. Y sembré los esquejes de espinaca Nueva Zelanda. Todos medían alrededor de unos 10 centímetros. Sembré como 5 y todavía no sé si hay raíz o no. La verdad es que ahí se ve todavía viva. Dura bastante, tanto en la botella como en este método de tierra, de sembrarlo, el esqueje, sin raíz. O sea, el puro esqueje directamente a tierra en lugar de pasar por el proceso de la botella. Y parece que ahí va. Lo sembré en macetas pequeñas, como de 10 centímetros de alto y unos 8 de diámetro. Y luego le puse como capelo un trasto de estos como de litro, transparente, alejado del sol directo, porque si le ponemos un capelo y le da el sol directo al esqueje, lo vamos a rostizar, se va a cocinar con el sol. Entonces está en luz indirecta y pues ya les contaré qué sucede. A ver, con toda la gente que ha estado viniendo y con la abundancia de espinaca de Nueva Zelanda, seguramente alguno de ustedes también intentó métodos para conseguir enraizar una planta de espinaca de Nueva Zelanda. Entonces, si hay alguien por ahí que lo logra, pues ahí nos avisan cómo se le hace y cuál es el mejor método. Así que quedamos a la espera, Eduardo. Qué bueno que tú también estés intentando hacerlo. Y bueno, pues veremos resultados no sé cuándo, pero ahí nos estamos contando. Oye, Dante, ¿será más fácil trasplantar espinaca Nueva Zelanda ya con raíz? Sí, es más fácil, pero es una planta que es muy grande, o sea, ya que es adulta, es muy grande. Sí se trasplantan, pero lo ideal es hacerlo cuando no no han desarrollado tanta raíz. A la vez es una planta que, porque por resistente que parezca, si nosotros trasplantamos una planta que ya es grandota, lo más probable es que decaiga. Es decir, nos conviene más hacer trasplante de plántulas, ¿no? Como, no sé, máximo que tenga unas 10, 15 hojas la plántula, y en ese momento todavía tolera el trasplante. Y la otra es que es una planta que es muy generosa en la producción de semilla, entonces también recolectar la semilla es otra manera de hacerlo, pero la semilla tiene que estar ya seca en la planta, de color negro. Seguramente muchos de ustedes que se han llevado la espinaca a casa han notado que hay ahí unas flores y luego se vuelven un cuerpo duro, que sería el fruto, es decir, la semilla.
Pero en el caso de los cortes que hemos hecho, esa semilla no está aún madura, ¿no? Es una semilla que va fresca, va verde. Pero pues nomás que haya semilla les avisamos. De hecho, voy a revisar el banco de semillas y a ver si podemos regalar ahí un poquito a los vecinos, ¿no? Ya les avisamos. Vale, gracias. Oye, otro tema que surgió en la semana en los grupos, bueno, en uno de los grupos, es la reproducción de nopales. ¿Cómo se reproducen y qué tan fácil es sembrarlos ya con el fin de comerlos, de aprovechar las tunas? ¿Cómo es todo ese tema? Déjenme ir por una hoja. Y sí, el nopal es una planta. Esta hoja no la usas, ¿va? El nopal es una planta como muchas plantas del estilo. Es una opuntia, ¿no? Hay muchas variedades de nopal. Pero yo creo que mi primer nopal salió literalmente del tianguis, ¿no? Cuando las hojas del nopal se llaman pencas y con cualquier penca podemos generar una planta nueva de nopal. Lo que hay que hacer con casi todas las cactáceas es que si cortamos una hoja o un trozo, en el caso de los cactus columnares, por ejemplo, lo que se aconseja es dejar secar ese corte, esa cicatriz, y entonces, una vez que está seco, lo dejamos secar de preferencia a la sombra. No le quitamos las espinas a la penca, o sea, se queda con todo y espinas las necesita. Y una vez que está seco, insertamos el nopal en tierra con buen drenaje, que no sea una tierra lodosa. Necesitamos una tierra de preferencia arcillosa, que tenga buen drenaje, ese es el tema, porque los cactus necesitan un muy buen drenaje. Y va a comenzar a sacar raíz en la tierra. También podemos esperar más tiempo hasta que comiencen a aparecer las raíces sin ponerlo en la tierra, ¿no? El nopal, incluso si lo acuestas, crece. Lo puedes sembrar. Si tenemos la penca del nopal, vamos a decir que tenemos una nopalera y vamos a tener distintas hojas de distintos tamaños. Entonces, lo que hay que hacer, no sé si se ve allí mi nopal, no soy buen dibujante, pero me imagino que lo están viendo ahí, el nopal. Y entonces vamos a hacer un corte. Déjenme recargarme en la libreta. Vamos a decir que el corte lo vamos a hacer aquí, ¿no? O acá, lo más pegado a la penca, original. Y luego podemos resguardar esa penca y dejarla en un lugar con sombra, tampoco el sol directo, porque si no comienza a deshidratarse la penca, aunque son tan aguantadores que luego incluso aguantan el sol. Y una vez que cicatrice, pasadas tal vez 3, 4 semanas, vamos a comenzar a ver cómo comienza a arrojar raíces en la parte más cercana al corte, o en el caso de ponerlo sobre tierra, lo que va a comenzar a echar raíces es lo que esté más cercano a la tierra, o la parte que esté justo haciendo contacto con la tierra. Y pues sí, es una planta muy noble. Dejarlas crecer mucho es hermoso, y luego florecen y nos dan tunas y toda la onda. Pero si nosotros sembramos pencas así, tal cual, que es un método que ya se está usando mucho para la producción de nopal, es cortar una penca y luego ponerla en tierra. Así, tal cual. Y va a comenzar a sacar más nopalitos, ¿no? Se van a comenzar a desarrollar los nopales y de ahí vamos cosechando. Muchos ya lo que hacen es que van sustituyendo esta penca para que no se vuelva un tronco leñoso y gigante, que luego es hasta difícil de manipular si lo quiere uno sacar. Y requerimos mucho menos tierra cuando sembramos una sola penca. Y va a comenzar a generar sus otras pencas. Esto lo podríamos sembrar en una maceta, incluso, no sé, de unos 20 litros, si es una penca pequeña y si no pretendemos que se vuelva una penca gigante, una nopalera, ¿no? Entonces, es muy productivo, es muy fresco, y pues tener un nopal en casa es siempre bien bonito.
No sé si hay alguna otra pregunta acerca del nopal. Del nopal, Ay, gracias, que le estoy pegando más aquí o menos ¿cuánto tiempo toma para poder cosechar tunas? Va a depender de tus condiciones de luz y toda la cosa, ¿no? Y del origen de la planta, o sea, pero, ¿qué te gusta? Unos meses, unos 8, 6 meses. Ahora, todo va a depender también de qué tamaño quieras consumir tu penca, ¿no? Pero como en todo, empiecen ya. O sea, hay que empezar lo antes posible con cualquier plan que tengamos de siembra. El nopal, yo sí lo aconsejo. De hecho, Alonso Camilo o Alonso Camilo, porque unos le dicen Alonso, otros Camilo y otros Alonso Camilo, tiene en su segunda azotea saturado de nopaleras. No saturado, pero tiene unas nopaleras bellísimas. Y pues sí, come nopal yo creo que 2, 3 veces a la semana, ¿no? Yo cada que voy, amablemente siempre me comparte unas pencas, ¿no? Y ya yo tengo en casa, es de las pocas plantas que extrañamente tengo en casa, porque resulta que en mi casa no hay mucha luz para plantas, pero bueno, como siempre ando en otros huertos, pues la verdad es que no me importa tanto. Pero es una de las pocas cosas que tengo en un pasillo ahí del edificio y pues ahí va el nopal. Entonces, sí aconsejo sembrarlo. Si van a obtener el nopal del tianguis, traten de agarrar una buena penca y recuerden que no le hayan quitado las espinas. Si le quitaron las espinas se va a pudrir, ¿no? Entonces necesita estar con todo y espinas. Gracias. Natalia Tinoco nos pregunta que si para plantar un limón o un chile o zanahoria es obligado usar semillas o se puede hacer con esqueje. A ver, fue limón, Chile, zanahoria. limón, chile y zanahoria. Ok. A ver, vamos a empezar con la zanahoria. La zanahoria, el mejor método de reproducción de la zanahoria es a través de semilla. Y luego por ahí abundan ejemplos de los 5 vegetales que puedes sembrar a partir de tus compras del súper o del mercado. Y que si pones el tallo del apio y que si pones la raíz de la lechuga en agua y empieza a generar raíces, que si el copetito del rábano, del betabel o de la zanahoria, esa parte de donde normalmente crecen las hojas, la parte de arriba de la zanahoria, que si cortas 2 centímetros y lo pones en un platito con un poquito de agua y empiezas a sacar raíz, sí es cierto, pero no es productivo, ¿no? O sea, ahí tenemos que pensar en que tanto la zanahoria como la lechuga, como el apio, como lo que sea que estemos intentando propagar de esas maneras, ya quién sabe cuándo se cortó, lleva quién sabe cuánto tiempo sin nutrientes, sin estar en la tierra, sin estar teniendo esos nutrientes. Entonces esos nutrientes, aunque no parezca, se van agotando poco a poco en la planta y entonces nosotros luego ponemos eso en agua, que es agua, nada más, tampoco hay nutrientes, y comienza a generar raíces, sí, pero al mismo tiempo comienzan a agotarse nutrientes porque en el agua no hay nutrientes. Es inerte, pues. Y al generar raíces, pues hay multiplicación celular y por lo tanto hay un agotamiento de los nutrientes de la planta. Y eventualmente puede crecer una lechuga decentona, una zanahoria que no va a salir casi nunca en forma de la zanahoria que conocemos, sino que va a ser una planta deforme, una raíz deforme que va a tener como 6, 7 patas. Esto no quiere decir que sea mutante, pero simplemente como se van a generar distintas raíces pivotantes, es decir, la forma que tiene la raíz de la zanahoria, a partir de ese copete que nosotros pusimos a enraizar, salen raronas, salen como no malformadas, simplemente como con distintas raíces, ¿no? Son padres, a mí luego me gusta ese tipo de zanahorias, pero bueno, no es un esqueje. Es un enraizamiento a partir de una parte de la raíz original. ¿Okay? Ahí sería propagación por corte de raíz, ¿no?
Luego el chile sí se puede quejar, se tarda bastante, pero sí se puede quejar. Lo mismo, hay que quitarle frutos y flores para que se logre. Yo el chile y los pimientos he notado, los propago bastante por esqueje, pero he notado que les va mucho mejor si, por ejemplo, en la botella le ponemos una bolsa de plástico de cabeza y luego una liga en el cuello de la botella. Eso hace que no pierda hidratación, que se mantenga el agua en las hojas. Cuando he hecho esquejes de chiles y pimientos, he hecho ambos. Justo este año comencé a hacerlo porque necesitaba yo más plantas de chiles y pimientos. Y el éxito fue mucho mayor con el capelo, ya sea el trasto volteado sobre la maceta, un trasto de plástico transparente, o con la bolsa puesta en la botella. Algo que todavía no hemos hecho es el esqueje directo a sustrato, pero también se puede, ¿no? Vamos a ir viendo todo esto poco a poco, porque tenemos que ir adquiriendo práctica. A los del grupo de los esquejes, los que se han llevado esquejes de uchuva, ha habido un deceso, no sé el porcentaje exacto de éxito y deceso, pero es normal, y no se desanimen, ¿no? Ya por ahí les vamos a dar semilla también para que germinen. Tal vez no sea la mejor época, a menos que tengan una terraza resguardada ya de las heladas y estas cosas, porque recuerden que ya estamos hacia finales del verano, ¿no? Ya viene otoño y toda la cosa. Pero si no hay heladas en su zona, podrían germinar uchuva. No sé si... y limón. El limón se puede quejar. Sí se puede, toma un rato, ¿no? O sea, yo ahorita estoy esquejando también limones, 2 variedades de cítrico. Y lo mismo, perdí un chorro, saqué un chorro de ramas. Es una especie de una lima tailandesa que se llama kafir. Yo creo que puse unos 15. Y como las orugas, un 2% está ahorita en buenas condiciones. Y todavía no saca raíz. Estamos hablando de hace como 2 meses que los puse. Y lo mismo, utilicé las 2 técnicas, botella y directamente a sustrato. Entonces, bueno, yo espero que se ven sanas las pocas plantas que tengo, pero pues espero que pronto saque una raíz decente, y la verdad es que me da miedo todavía traspasarlo. Ahora, hay otro método de propagación que se llama acodo aéreo, una propagación por acodo aéreo, en donde lo que hacemos es que lo vamos a hacer, pero se los hago aquí nada más como ejemplo. Si tenemos una rama, es más, déjenme cortar cualquier rama aquí. Aquí hay un muicle y vamos a imaginar que este es el limón. Entonces voy a poner la hojita aquí a ver para que se vea un poquito. Entonces, bueno, el acodo aéreo lo hacemos sin cortar la rama de la planta. La rama se mantiene en la planta original, en la planta madre. Y luego lo que hacemos es que con un cuchillo desinfectado le vamos a quitar un poco de la corteza, digamos, del tallo, ¿no? Unos 5 centímetros, todo alrededor. Esto luego es de las cosas que la gente dice, ¡ay, una salvajada! Bro, ¿cómo le hacen eso a la plantita? Sí, somos amantes de las plantas, pero esto le ayuda justo para que en esa parte eventualmente saque raíces. Hay que hacer todo un vendaje con tierra de buena calidad, con buena proporción de materia orgánica, una composta, humus de lombriz, una mezcla. Lo vamos a hacer, ahorita igual creo que solo lo estoy poniendo como ejemplo, pero también nos da una idea para hacerlo físicamente en el huerto, con alguno de los árboles que tenemos ahí. Tenemos un ciruelo, tenemos un huele de noche, pues tenemos cositas de las que podemos hacer esto. Incluso la zarzamora, por ejemplo, podríamos hacer eso con un buen tallo. Un aguacate se puede reproducir por acodo aéreo. También hay que hacer muchos para tener éxito, ¿no? No todos van a lograrlo. 3 meses después hay que estarlo revisando, mantener húmedo ese vendaje que hicimos con tierra, que luego se envuelve con plástico para evitar que se deshidrate, y eventualmente va a generar raíces, y nos vamos a ahorrar
un titipuchal de tiempo haciendo esto en lugar de sembrando desde semilla. Si yo siembro desde semilla un limón, se va a tardar años en fructificar, 4, 5, hasta 8 años, ¿no? Dependiendo de la variedad. Pero bueno, entonces, volviendo a la pregunta, zanahoria, ya hablamos, no se puede, no es esqueje, es un corte, no lo aconsejo, no es la manera más rápida ni la mejor producción. El chile sí se puede, con un índice de éxito mayor cuando lo cubrimos con una bolsa de plástico o con un... Y esa bolsa se queda ahí 3, 4 semanas hasta que saca la raíz el esqueje. Y no hay necesidad incluso de estar rellenando la botella porque no hay pérdida de la humedad, ¿no? Y lo mismo con una maceta y sustrato. También cortamos, regamos abundantemente el sustrato que esté muy húmedo y luego el capelo encima. Y con el limón quedamos en que vamos a hacer un acodo aéreo, tal vez el próximo viernes puede ser un buen tema. Listo. Gracias. David Barrera nos saluda y dice que tiene un problema con plantas que tienen cochinillas peludas. Cree que les dicen cochinillas de seda y no sabe cómo eliminarlas. Bueno, creo que sé cuál dices, es pegajosa. ¿Tienes hormigas? ¿Es David, se llama? ¿Tienes hormigas caminando cerca de todo este algodoncillo? Porque normalmente este tipo de insecto sí es de la familia de los coccinélidos, de las cochinillas, pero también las catarinas, por ejemplo, son de esa familia. Y es un insecto que casi no se mueve, que es estático. Hay algunos que sí, de pronto los ves avanzar, pero es raro, casi siempre están estáticos en la planta y pegadas así como Bull Terrier a French Poodle, ¿no? Se les ve agresivos y es una colonia normalmente muy grande y que crece y se propaga rápidamente. Entonces, lo mejor es hacer una limpieza manual, ¿okay? Lo de las hormigas se alimentan de la orina de estos insectos, que es un azúcar, básicamente es un azúcar. Entonces, normalmente hay presencia de hormigas que cuidan a este insecto justo porque les provee alimento delicioso, es un manjar para las hormigas, la orina de este insecto, ¿no? Entonces nos respondió si tiene. Me dice hormiga. que no tiene hormigas, solo son las cochinillas. ¿Es una planta interior o de exterior? ¿Sabes qué tipo de planta es, David? A ver si ahorita nos contesta. Bueno, lo mejor es un trapo húmedo, un trapo de estos de microfibra, funcionan muy bien. Humedecido con agua ligeramente jabonosa. ¿Qué quiero decir con ligeramente jabonosa? Con una media cucharadita de jabón líquido o Roma, incluso sólido, detergente, de preferencia que sea Roma y que no sea muy perfumado. Si no tienen, pueden usar el que sea de estos verdes o azules o naranjas como para trastos líquidos. Unas cuantas gotitas en el litro, media cucharadita, lo mueven bien, de preferencia tibia el agua. Entonces con el trapo limpiar las hojas, una a una. Hay huevos ahí, no solamente el insecto como tal, también hay huevos que lo ideal es poder quitar con el trapo. Tenemos que lustrar las hojas básicamente, y los tallos, ¿no? Lustrar, que queden súper brillantes. Ahora, esto es un método manual, es hasta terapéutico, es casi zen ponerse a limpiar una planta infestada de esta cosa con el trapo. Y luego hay una receta de el aceite blanco que creo que ya muchos tienen por ahí. ¿Qué nos conviene? ¿Se las digo o se las enviamos? Porque ya tenemos un documento. Si quieres, las compartimos en los comentarios. Uh-huh. Y bueno, David nos dice que es una planta de interiores que llegó con un limonero, no sabe qué planta es, mató al limonero y se ha extendido a otras plantas.
se refiere a que el bicho llegó con un limonero y lo mató y se ha extendido a otras plantas y ahora está en flores y quiere proteger su jitomate. Ah, no, entonces sí necesitas... Al jitomate va a ser muy difícil que le llegue. Esta plaga no le gusta el jitomate, pero sí le gustan las hojas estas así fresquecitas, carnositas. De hecho es muy común en los cítricos, como bien mencionas. Y esta receta se las menciono rápidamente y además vamos a poner la receta. Importantísimo, nunca hacer esto, niños, no lo hagan en su casa con sol. ¿Okay? Nunca con sol. Lo que tenemos que hacer es mezclar partes iguales de jabón líquido y aceite de cocina. El aceite que tengan, que no esté usado, ¿no? Que no sea el de las papas fritas ni el del pescado frito. Sí, aceite, digamos, sin usar, cártamo, maíz, el que tengan. Y jabón líquido. Lo ideal para hacer esta mezcla es una jeringa de 5 mililitros, porque es lo que vamos a usar por litro. Entonces, en la misma jeringa, 2.5 mililitros de aceite y 2.5 mililitros de jabón, de 10 mililitros también se puede usar y ahí dejan esa solución. La agitan súper bien, el jabón y el aceite tienden a separarse de inmediato, entonces hay que agitarla súper bien, ya con nuestro aspersor listo, para poder agregar la proporción necesaria. Ya dijimos 5 mililitros por litro de agua, matemáticas puras, si usan medio litro, 2 mililitros y medio, y así. Y mezclan muy bien su aspersor y se ponen a jugar a la pistolita de agua con toda la plaga. Hay dos tipos de insecticidas principalmente, ¿no? Insecticidas de contacto, que es el caso del que estamos hablando ahorita. Ahorita explico qué es eso. Y también insecticidas sistémicos. Los sistémicos son sustancias nocivas para los insectos que lo que hacen es que en estos insecticidas la industria lo que hace es poner sustancias nocivas y se llaman sistémicos justo porque van a atacar algún sistema de los insectos, el digestivo, el circulatorio, qué sé yo, y eso es lo que mata al bicho por envenenamiento. Y no necesariamente tenemos que tener contacto, la sustancia tiene que tener contacto con el bicho directamente. Se queda en las hojas en la mayoría de los casos, y si luego llega el bicho y camina por ahí o toma de la flor, el polen, lo que sea, se envenena y muere eventualmente, ¿no? Es un veneno. Y en el caso de este insecticida que es de contacto, lo que sucede es que estamos cubriendo, forzosamente tenemos que cubrir al bicho enteramente. Es decir, tengo que aplicarlo no solo así, hacia los lados, sino asegurarme de cubrir también las hojas en el envés de las hojas. El envés de las hojas es la parte de abajo, ¿no? Esta se llama el haz, así con Z, y el envés con S. Entonces, tenemos que cubrir enteramente a los bichos, asegurarnos de que los estamos cubriendo. Y les recuerdo lo del sol, porque ya van varias veces que les mando esta receta y me dicen, oye, maté a mi planta. ¿Leíste las instrucciones que claramente dice en la receta? No aplicar con horas de sol porque se marchitaría tu planta, ¿no? Entonces, nada más teniéndose en cuenta, es efectivísimo. ¿Qué sucede con esta insecticida y por qué se llama de contacto? Si bañamos al bicho en esta solución de agua jabonosa con aceite, el aceite funciona como fijador del jabón y los dos juntos forman una emulsión que cubre al insecto y no le permite respirar por ninguno de sus poros. Entonces muere de asfixia, no por envenenamiento. Y es algo a lo que no van a generar nunca resistencia a los bichos. De hecho, es el insecticida que se tendría que usar a nivel planetario para no afectar tanta vida, ¿no? Ahora, también va a matar a una abeja, si se lo aplicamos a una abeja. También va a matar a una catarina, si se lo aplicamos a una catarina. Pero bueno, hay ocasiones en las que hay que rescatar plantas. Lo mejor es
intentar evitar el uso de cualquiera de estas, pero por supuesto que ya cuando se sale de control, entonces sí lo podemos considerar como una plaga. Y pues hay que controlarlo. Entonces sí, David, ahí está la receta y de cualquier manera la publicaremos. Sí, ya tenemos la receta, pero no la podemos publicar en los comentarios porque no nos permite publicar imágenes, pero ahorita la subimos así a un post directo para que la puedan checar. Mónica Jaimes tiene 2 preguntas. Una es que si puede usar té de plátano para que floree la uchuva, y otra es si puede enraizar con té de lentejas. Ok, sí. A ver, sí, seguramente estás viendo tutoriales en internet. Ya me he cachado. Sí se puede. El té de plátano, en efecto, más bien, es té de cáscara de plátano, ¿no? Cuando coman plátano, pueden hacer un té con la cáscara de plátano, como, no sé, en 1 litro, un par de cáscaras de plátano, se puede hacer súper concentrado. Aquí el tema con las recetas caseras es como las proporciones, ¿no? O sea, qué tanta agua le pongo a cuántas cáscaras de plátano, ¿no? Pero en efecto, el potasio ayuda muchísimo, que es lo que tiene la cáscara de plátano principalmente, ayuda muchísimo a fijar el fruto, ¿no? Y muchas veces tenemos una floración y se empieza a formar un fruto y luego pierde el fruto la planta, ¿no? Normalmente eso es deficiencia de potasio. Pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Pero agregando de vez en cuando, tampoco es que hay que regar todos los días con plátano, que entonces ya se va a volver una planta súper productiva, pero no sé, cada mes regar va a depender obvio del tamaño de la maceta y de la planta. Esas proporciones habría que verlas casi individualmente, pero siempre va a ayudar. Ahora, ¿qué es mejor? Hacer una buena composta, ¿no? O sea, está bien lo del té de plátano, pero ¿qué pasa si yo le pongo cualquier alimento rico en potasio a mi composta y luego uso esa composta? Pues tengo los mismos resultados y aún mejor, porque si además de solamente plátano a mi composta yo ya le agregué, qué sé yo, café molido, hojas de distintos árboles, un poco del brócoli, del tallo que igual no me comí, cáscaras de mango, de aguacate, etcétera, pues se va a volver una composta súper rica. Lo mejor es la composta. Estas cosas son, digamos, aliados en la aplicación de materiales. Y la otra pregunta era el enraizante de lentejas. Con las lentejas se dejan remojando un buen rato, o sea, unas 12 horas ahí, y luego cambiamos el agua un par. Yo lo que hago es que las germino como tal, o sea, hago germinados de lenteja de 3 días, y luego con todo el proceso de los germinados, que de hecho ya también lo hicimos en algún momento, si no, pues ahí búsquenlo, porque ahí está ya la transmisión de los germinados, y luego intencionalmente dejo remojando los germinados ya creciditos en agua y se pudre el agua, ¿okay? Ya que empieza a oler poquito mal, solo un poquito, es momento de usarlo. Y ahí riego con eso la tierra en la que quiero que enraicen ciertas plantas. La verdad es que lo hago pocas veces, pero cuando lo hago así. Y esa agua no se podría usar en una botella porque ya está podrida. Y incluso aún sin podrirse, que ya estuvo en contacto con los germinados, lo más probable es que se pudra el agua y por lo tanto pudra nuestro tallo. Pero sí se puede usar como buen enraizante. Incluso sembrar lentejas junto a nuestro esqueje o nuestra planta que queramos que enraice está bien, y probablemente, dependiendo del espacio con que contemos, tendríamos luego que quitar la lenteja. O sea, el fin no sería propiamente la producción del grano, de la leguminosa, sino que sus raíces nos aporten todas estas sustancias que mayormente son auxinas, que son las que nos ayudan a acelerar
el enraizamiento. Entonces sí se puede. Gracias. Sí, Mónica dice que más bien lee muchas guías de huerto urbano y creo que justo es lo que decías al final, ¿no? Ella pensaba el té de lentejas para regar una zanahoria. Okay. Y bueno, también Carla Flores nos pregunta que si sirven de abono las cáscaras de huevo porque tiene muchas. Las cáscaras de huevo si sirven como abono. Pues sí, la verdad es que todo sirve como abono. Ahora, ¿qué tiene la cáscara de huevo? 99% calcio, ¿no? Entonces, y es rígido, ¿no? Es calcárea la cáscara de huevo. Entonces, la puedes meter a la licuadora, literalmente, o con un molcajete, ahora que muchos tenemos tiempo, hasta es también terapéutico, y molerlas lo más posible, lo más fino posible. E irlas agregando poco a poco, a puñaditos, en tus macetas o en tu composta. Lo ideal sería la composta, porque si no lo molemos, tarda muchísimo en degradarse. Y molidita la cáscara funciona increíble. Por ejemplo, es un buen remedio contra babosas y caracoles. Este polvo fino, esparcirlo en la base de las plantas susceptibles al ataque de los caracoles. Y ellos se seca su cuerpo cuando tienen tanto contacto cuando tienen contacto con una cantidad grande de calcio molido, cascarón de huevo molido. Entonces, sí podríamos hacer eso, lo puedes almacenar. Si tienes hijos también, esa harina está padre para luego con algún engrudo o resistol ponerla por ahí. Se puede hacer de colores con agua, remojando los cascarones en agua con colorante y luego moliéndolos, entonces tienes harinas de distintas cosas, que de distintos colores. Incluso puedes hacer distintas moliendas, más grueso, más pequeño, y los cuadros que hacen los niños con esa harina está padre y dura un chorro y tiene textura como relieve ahí padre. Pero sí, no es tanto un abono, no es completo, pues, solo es un gran contenido solamente de calcio, ¿no? Gracias. Michelle tiene dos preguntas, ¿no? ¿Cómo puede eliminar las hormigas o qué recomiendas para eso? Y pues, ¿cómo se hace un esqueje de zarzamora? Ha escuchado que es difícil, pero le gustaría saber el por qué. Ok, la zarzamora tiene un tronco pues grande, ¿no? Grueso. Entre más grueso es el tronco, dependiendo de la planta, porque por ejemplo la chaya pues, es súper aguantadora y de cualquier grosor lo pones en la tierra y eventualmente saca raíz básicamente donde la pongas, ¿no? La zarzamora, hace un momento mencionábamos el acodo aéreo. Creo que a Palomino le dimos una zarzamora, a ver si anda por ahí Oscar. Y bueno, lo logró, ¿no? Se puede a través de una estaca. Ya cuando es más grandota, así, no es el esqueje como este. Pobre, yo ya me lo estoy acabando con las uñas. Lo voy a hacer para allá. Cuando es muy grueso se tarda más en enraizar, ¿no? Y lo que podríamos hacer sería el acodo aéreo. Entonces la próxima semana probablemente, lo tenemos que platicar, pero probablemente nos vayamos rumbo al acodo aéreo, ¿no? Para ver cómo es que se hace eso en una zarzamora, en un limón o en casi todos los árboles se puede, ¿no? Gracias. ¿Y lo de las hormigas? Ah, las hormigas. A ver, Michelle, ¿por qué te quieres deshacer de las hormigas? Sería como mi pregunta. ¿Están por todos lados en tu casa? ¿Se están comiendo tus plantas? O sea, ¿son un problema verdadero? En lo que Michelle nos contesta, Emma nos envió una foto que pues ahorita no podemos ver, de un jitomate que tiene un esqueje de jitomate. Y digamos que ya la raíz más larga tiene como 2 centímetros. ¿Tú la tienes aquí, Mariano? ¿Esa foto? No. Okay. No, a ver, te la voy a mostrar, ¿vale? A ver. Por acá. Quiere ver si ya está
lista para traspasarse, ¿no? Okay. Normalmente, como regla general, cuando ya tengamos una raíz de unos... sí, ya aguanta, Emma. Ya podemos pasarlo. Háganlo, recuerden, siempre todos los trasplantes, háganlos de tarde, ¿okay? En la hora más fresca del día, y no los saquen directamente al sol a la hora de trasplantarlo. Es decir, que si es una hora soleada, conviene más hacerlo de tarde que de mañana. Si lo hacemos a las 7 de la mañana, tenemos la frescura todavía de la mañana, pero si lo hacemos en la tarde, tenemos la frescura de toda la noche para que se restablezca nuestro esqueje. Y de ser posible, irlo acostumbrando poco a poco al sol, ¿no? Va a ser normal, ha estado en un ambiente muy, muy fresco dentro de la botella, usualmente cerca de una ventana, nunca al sol directo mientras se desarrollaron las raíces, y eso va a causar un shock si los movemos directamente a un área muy, muy soleada o muy calurosa. Ahorita con los días que hemos tenido, hoy es el primer día que vuelve a salir el sol después de quién sabe cuántos, que apenas se asomaba. Hoy parece que tendremos día claro y soleado. Hoy sería un día que a lo mejor no sería el mejor para ponerlo directamente al sol. Si lo vas a poner en maceta, esa maceta podrías moverla o ponerle una sombra al esqueje, o de plano, si sí va a ir a un lugar soleado, hacerlo de tarde, no sé, en los últimos rayos del sol, ¿no? 7:30, 8 de la noche, y le vamos a dar mucho más posibilidades de no agüitarse al esqueje, pero ya está listo, ¿no? Gracias. Bueno, pues Mitch no nos ha contestado como por qué. Las hormigas. Sí, bueno, las hormigas pueden llegar a ser un tema. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es considerar una plaga como tal solamente al ser humano. Y no tanto a los insectos y a todo el entorno que está por ahí, a menos que de verdad se nos esté saliendo de control. O sea, una vez que se salga de control, ¿y qué quiere decir esto? Que esté causando estragos verdaderamente graves en nuestra casa o en nuestro huerto. O sea, esto no quiere decir que si hay un nido de cucarachas en mi casa, pues yo me tiento el corazón y digo, ay no, cucarachita, aquí bienvenida a mi casa. No, si se vuelve un problema, pues sí, hay que controlarlo, pero no erradicar, ¿no? O sea, la erradicación creo que es una cosa medio fascista como humanos en términos del entorno. Aquí en el huerto de Casa Gallina y en todos los huertos de los cuales yo me hago cargo y que he montado, siempre promuevo oye, sí hay hormigas, pero no tantas, o sea, no hay problema. Oye, ¿qué hay esto? Bueno, vemos la manera. Normalmente no hacemos nada, o sea, solito, ellos, toda la biodiversidad, solitos se van controlando, ¿no? Se van ahí, se va creando un equilibrio. Entonces, entre más plantas tengamos en la ciudad, entre más gente tengamos diversas plantas en nuestras casas, no estamos nada más ayudando a mi casa, estamos ayudando a todo mundo, a toda la población. Por eso la importancia de tener plantitas en casa, una, dos, las que sean, ¿no? Nos contesta ya Michelle que en realidad están más que nada dentro de la casa y como tal en las plantas no están. Supongo que ese es el problema. Ok, bueno, a ver, ahí te va, Michelle. En un recipiente de estos como de medio litro, donde normalmente, ¿qué será? Tipo crema, tipo de los que dan para llevar y así, con tapa. Aquí tienes que conseguir algo que se llama ácido bórico o bórax. ¿Okay? En algunas farmacias se logra conseguir, en algunos puestos de mercado también hay que buscarle. Donde te puedo garantizar que lo consigues es en la farmacia París o en la droguería Cosmopolita, que está sobre Revolución, a la altura de Miscuac. Se necesita muy poco y lo que hay que hacer es más o menos no sé si se ve bien ahí, Luis, ¿sí? Más o menos a 1 centímetro de la base hacia arriba, hacer unos hoyos, unos 4 o 5 hoyos
en todo el perímetro del trasto. Y luego vas a mezclar una parte de azúcar diluida en agua, saturada. Esto quiere decir prácticamente hasta que ya no se disuelvan los granos de azúcar. Vas a necesitar poquito. Bueno, no sé cuántas hormigas tengas, pero si es 1 o 2 caminitos, hazte con un trasto o 2 trastos. Si están en exterior, en pasillo exterior, la tapa es fundamental. Algo importantísimo, antes que se me olvide, si tienes mascotas, tiene que estar este trasto en un lugar que no esté accesible a tus mascotas. ¿Okay? Si tienes mascotas, no sé qué vas a hacer con las hormigas, pero podrías conseguirte un oso hormiguero, tal vez, o unas de estas lagartijas que les dicen gecko, que son buenísimas para esa onda, y liberarla en tu casa. Bueno, pero en el caso de los que puedan poner estos trastos sin acceso a los animales, porque podrían llegar a comérselo, el ácido bórico se mezcla con la solución azucarada, se diluye también con el azúcar, y se moja un pedazo de algodón, una bolita de algodón, se pone dentro del trasto, y entonces las hormigas las ponemos cerca de su camino, y entonces las hormigas van a entrar al trasto por uno de los orificios y luego van a salir y van a irse al hormiguero. Van a llevar este bórax con las larvas y con la reina y se van a secar, su cuerpo se va a secar, y es una manera eficaz de hacerlo, más que los polvos chinos y esas ondas. Esto funciona muy bien, pero no lo hagan si de verdad no es un problema, ¿no? O sea, las hormigas no son tan gachas, pero entiendo que se puedan salir de control. Listo, esa es la receta. Gracias. Nancy González pregunta si es bueno utilizar sulfato de amonio. Me imagino que se refiere también a lo de las hormigas. Y bueno, ya para ir cerrando, un último par de preguntas de Mónica sobre si tiene que quitar los brotes que salen alrededor de sus hortalizas. Esa es una. Y una de las pues ya muy comunes preguntas que nos hacen: ¿cuánto tiene que regar? En este caso, zanahoria, lechuga, rábano, cebolla y caléndula. Y yo creo que ya con esas preguntas terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Ok, híjole, la última pregunta es: ¿cuánto riego cada una de esas plantas? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Ajá. Y la primera fue... La primera fue que si tiene que quitar los brotes que salen alrededor de sus hortalizas. Bueno, todo depende de los brotes que salgan. Normalmente va a haber competencia de plantas. Aquí, por ejemplo, en el huerto Casa Gallina, se ha vuelto una selva hermosa, porque no hemos estado viniendo y deshierbando y todo. Normalmente tenemos los huertos más bonitos, y yo la verdad es que en esta ausencia, y creo que todos acordamos lo mismo, tenemos la misma visión, se ve bellísimo. Y no hemos deshierbado prácticamente pues nada, digo, hemos quitado 2, 3 cositas. También hicimos un trabajo en la tierra previo a repoblar el huerto, en donde sí deshierbamos, ¿no? En ese momento. O sea, dejamos prácticamente pelón el huerto y luego comenzamos a meter nuevas plantas, pero previo a ello trabajamos la tierra, hicimos ahí un trabajo de excavación con una cosa que se llama laya, movimos mucho la tierra, aplicamos un herbicida natural, que fue una mezcla de vinagre con sal, de grano, que si luego lo necesitan también les daremos, ya no tenemos tiempo, y logramos eliminar todo lo que había ahí, entre comillas, ¿no? O sea, porque siguen naciendo cosas de la temporada pasada. O sea, las semillas no las matas con este método. Pero todo depende de cómo es tu huerto. Si tienes, qué plantas tienes y de qué brotes estamos hablando, ¿no? Porque pueden ser brotes benéficos o podrían ser plantas que a lo mejor no necesitamos. Entonces necesitaríamos saber un poco brotes de qué para lograrlo. Tal vez, si no nos da tiempo de que nos vuelvas a preguntar o a decir, luego al ratito lo contestamos ahí en los comentarios.
Y luego la otra pregunta fue de cada cuándo riego tal planta. Es de las preguntas más difíciles y es una que yo nunca puedo responder. Cualquiera que nos diga cada segundo día, tercer día, es un charlatán y es un mentiroso porque no sabemos las condiciones climáticas, por ejemplo. Si hay días lluviosos y tenemos 2 semanas de 80% de humedad todos los días, pues las plantas no solo se alimentan, no solo se hidratan a través de sus raíces, ¿no? Se va a mantener una humedad en sus hojas y en todos sus tejidos celulares porque la humedad está en el aire. Y lo que hay que hacer siempre es asegurarse que la tierra esté húmeda, no sobre regar, no empapar, no hay que regar a jicarazos y a cubetazos, que es lo más común. Sí cómprense una regaderita, ¿no? De plástico, de lo que sea, porque replicar la lluvia es importantísimo, que el agua caiga suavemente y poco a poco baje, porque de otra manera estamos deslavando los nutrientes, literalmente, ¿no? O sea, cuando regamos a chorros y hasta que escurra el agua, entonces ya regué bien, no es cierto. Un palito de madera, insértenlo en la tierra lo más que puedan, consíganse uno de esos de papelería tipo papalote, sáquenle punta, insértenlo, déjenlo unos segundos ahí, si no están seguros de que regaron bien, unos 30 segundos, 40 segundos, sacan el palo y se van a dar cuenta perfectamente hasta dónde está húmeda la tierra, porque también la tierra es engañosa. A veces regamos y se pone negro, oscuro la tierra arriba y creemos que ya regamos bien bonito y luego uno se sorprende cuando hace este tipo de mediciones tan sencillas, uno se sorprende de la poca cantidad de agua que acabas de agregar. Es un tema que tiene muchos factores. El clima, el sol y el tamaño de nuestra planta. Si nuestra zanahoria es pequeñita y tiene muy pocas hojas y su raíz es muy pequeña, van a necesitar muy poca agua. Si es una planta que ya creció y que tiene unas hojas de este tamaño, van a necesitar más agua. Creo que se nos acabó ya. Nada más para responder a la pregunta de Nancy González, que aclara que su duda es si es bueno utilizar el sulfato de amonio como fertilizante para plantas que van a hacer comida. Hay mucho mejores cosas, o sea, otra vez el sulfato de amonio sí se utiliza, lo venden por costales, ¿no? Pero pues es una sal ahí que pues básicamente tiene azufre y no es que sea la solución, ¿no? No hay nada, Nancy, como tener una buena composta. O sea, en una buena composta no solo tenemos 2 o 3 elementos de los que las plantas requieren, tenemos todos. Entonces, si podemos hacer composta, es mejor. Yo no digo que no hay que usarlo, ¿no? O sea, también esto es todo un debate. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo nunca uso ni sulfato de amonio, ni fosfato monoamónico, ni manganesos, o sea, ni hierro quelatado. O sea, fertilizantes industriales y comerciales, sí podemos evitarlos porque en la naturaleza sí sucede, ¿no? Siempre pensamos cómo suceden las cosas en la naturaleza y en un bosque, pues es justo toda la descomposición de toda la materia orgánica, vegetal y animal, lo que mantiene un bosque tan frondoso y con toda esa vida. No hay que ir y ponerle a un bosque fertilizante porque no lo necesita, porque hay un equilibrio ahí. Entonces, si podemos hacer composta, vamos a tener una tierra equilibrada y sería mejor. Si ya tienes el sulfato, yo la verdad de esas cosas no tengo ni idea de dosis porque no las uso. Entonces nada más checa bien. Cualquier cosa que utilicen como productos comerciales, sean por favor precisos en las dosis. O sea, incluso con la receta del aceite blanco. En otras ocasiones han matado la planta porque somos muy dados a... mejor le echo otra tapita, ¿no? O mejor, dice 10 mililitros, y si le pongo 20, como para que amarre, pues estamos excediendo la dosis recomendada, ¿no? Es como, pues, empastillarse, sería lo mismo, nomás porque a ver si me curo más rápido si me trago 30 pastillas. Lo mismo estaríamos haciendo con las plantas. Entonces, sean precisos con las dosis. Te debo la del sulfato de amonio porque no desconozco cómo se aplica, ¿no? Listo, pues muchas gracias, ojalá hayamos respondido lo más posible
Estaremos haciendo sesiones de preguntas y respuestas ahí de vez en vez. Y pues nos vemos el próximo viernes. Ya se va a acabar agosto. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego.